Hola a todos, muy buenas. Nuevamente aquí con estos videitos, estimados colegas, estas charlas técnicas que como siempre lo hemos estado diciendo a lo largo de todos los videos que hemos estado grabando, es la idea es compartir, compartir el conocimiento, las experiencias y ser lo suficientemente práctico para que podamos nosotros poder aplicar estos conocimientos que estamos obteniendo a nuestra cotidianidad, ¿no? A lo que nosotros hacemos normalmente. Y en este caso, el video que les estoy trayendo, saliéndonos un poco de lo que hemos estado viendo antes, es algo relacionado con materialidad. O sea, una de las partes importantes que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro mundo de la ingeniería de pavimentos está relacionada con entender cómo va a funcionar los materiales con los que nosotros vamos a estar trabajando. Y eso hace de que a partir de eso, la caracterización o el desempeño que nosotros vayamos a tener con los materiales que vayamos a trabajar, podamos tener más certeza sobre cómo va a funcionar y que las suposiciones que nosotros estamos haciendo en el diseño se puedan trasladar hacia lo que va a ser la construcción, ¿no? Dicho esto, me permito pedirles nuevamente a todos ustedes, las personas que normalmente están en este canal, que se suscriban. Todavía tenemos este ratio de un 80-20 dentro de del canal, o sea, solamente el 20% de las personas que ven el canal están suscritas y el 80% no están suscritos. Entonces, si ya tenemos un buen avance, ya somos aproximadamente 850 suscripciones, pero el objetivo es llegar hasta los 1000, ¿ya? Así que dicho eso, los invito a suscribirse. Si este video les es interesante, véanlo hasta el final. Y si también les puede ser útil, lo pueden compartir. Y con eso me ayudan mucho y también puedan comentar, ¿ya? Volviendo a nuestro tema. Y en este caso, vamos a hacer algo muy importante para todos los temas que están relacionados con caracterización de asfalto, ¿ya? Los asfaltos es uno de los materiales que prácticamente se utilizan en el 95% de todas las redes viales del mundo y hay que entender bien cómo es que uno tiene que caracterizarlo. Y hay que entender bien que este es un material que tiene características rheológicas. Y para poder hacer este análisis se utilizan una serie de ensayos que después nosotros los vamos a trasladar o a traducir a un concepto que es lo que nosotros manejamos normalmente como las curvas maestras. Para esto, como siempre lo hemos mostrado, la idea es hacer un caso de aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, a partir de la a partir de la ejecución de un ensayo de barrido frecuencia-duración, eh, un barrido de frecuencia-temperatura, ¿ya? Frecuencia-temperatura también se conoce en inglés como el Temperature Frequency Strip Test, ¿ya? Y se utiliza con un reómetro de corte dinámico o un DCR, que es normalmente se encuentra uno dentro de la literatura. Y lo que buscamos es la caracterización viscoelástica de un asfalto tipo P5070, que es algo que muy normalmente se utiliza basado en la caracterización, en la clasificación con base penetración, ¿ya? Se utiliza mucho, este es un asfalto muy común en Europa y en muchos otros lugares, ¿ya? Este es el reómetro, para los que no hayan podido tener la oportunidad de conocer un reómetro, este es de una marca en específico, en este caso es Hampton Park, que tiene con un chiller especial, que este chiller lo que hace es que permite que se puedan llegar a temperaturas muy bajas, ¿ya? En este caso, el asfalto que nosotros estábamos queriendo probar iba a tener que desempeñarse a temperaturas muy bajas, ¿ya? Porque era en una zona de montaña, con altura, etcétera, ¿ya? Entonces eso es algo muy común en nuestra cordillera andina, muy común en la cordillera alpina, entonces hay que tener la claridad y el ámbito que queremos caracterizar este asfalto es bastante amplio, ¿no? En este caso, nosotros estamos buscando que la temperatura vaya desde menos 40 grados hasta 80 grados, con saltos cada 10 grados. La frecuencia de análisis era de 1 hasta 100 radianes por segundo y la geometría de los platos variaba en función
tanto de la temperatura, aunque también está un poco en función de de la fuerza necesaria, pero entre 40 y 30 grados utilizamos un plato de 8 milímetros y con un gap de 2 milímetros. ¿Ya? Solo para los que estén interiorizados, seguramente les va a interesar. Y desde 30 hasta 80, un plato de 25 milímetros con un gap de 1 milímetro, ¿no? Y en este caso, nuestra temperatura de referencia, para los fines de este ejemplo, se definió como de 20 grados centígrados. Todo esto es como la información con la cual se basa el ensayo, pero lo que nosotros queremos es posteriormente transformar eso hacia lo que sería ya las curvas maestras. Entonces, ¿qué son las curvas maestras? Una curva maestra es una representación gráfica que describe el comportamiento viscoelástico de los ligantes asfálticos en un rango muy amplio de frecuencia, ¿ya? Y que normalmente se construye a partir de datos a distintas temperaturas. Esto que vemos aquí es una curva maestra, ¿no? O sea, son las curvas maestras. ¿Por qué se llaman las curvas maestras? Porque normalmente nosotros queremos caracterizar la curva maestra del módulo complejo y la curva maestra del ángulo de fase. Estos dos datos, para los que conozcan del tema, son muy importantes porque van a definir el comportamiento en dos ámbitos, ¿no? En el comportamiento viscoso del material y el comportamiento elástico. Y lo que nosotros queremos es estar dentro de ese comportamiento viscoelástico. ¿Para qué sirven? Estas curvas sirven para predecir el comportamiento del ligante en diferentes condiciones, ya sea de tráfico o de temperatura, ¿ya? Y esto es un elemento muy útil y clave para evaluar el desempeño del ligante en distintas instancias, ¿no? En su condición original, en su condición envejecida, de corto plazo, mediante, por ejemplo, durante las etapas de construcción, o en su condición de largo plazo, que ya es cuando entra el pavimento, entra en servicio, y ahí nosotros tenemos que también caracterizar cómo va a funcionar. Y también sirve de mucho para poder comparar asfaltos modificados. Ahora, actualmente hay muchísimos tipos de modificadores del asfalto, no solamente los que nosotros conocemos, los SBS, los SRS, ahora se está modificando el asfalto con biopolímeros, etcétera. Ya, o sea, hay muchísimo. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar y poder tener claridad sobre cómo la modificación del asfalto nos va a servir. ¿Y cómo construimos las curvas, no? Esas curvas se basan principalmente en un principio de superposición tiempo-temperatura, que va a interrelacionar la frecuencia con la temperatura en un rango viscoelástico lineal. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hacemos esto? Aplicamos estos conceptos que son los que están puestos en la lámina, ¿no? Se aplica un factor de desplazamiento muy conocido como el famoso shift factor, ¿ya? Y se aplica un modelo que fue desarrollado por William Landell y Ferry. Normalmente ustedes lo van a encontrar en mucha literatura como el WLF, William Landell y Ferry, que lo que habla es que a partir de esta ecuación, esta parte de aquí es lo que se conoce como el factor de desplazamiento, y que va a relacionar la temperatura a la cual se ha hecho el ensayo respecto a una temperatura de referencia, y estos dos son constantes que son de ajuste para que veamos bien cómo se va a construir la curva, ¿no? Después, con este factor de ajuste, nosotros vamos a poder calcular una frecuencia reducida. Y esa frecuencia reducida está en función del factor de deslizamiento, en la frecuencia a la que se realizó el ensayo, y nos va a permitir poder calcular esta frecuencia reducida. Para que ustedes entiendan bien esto y cómo se lo puede poner, vamos a pasarnos a un ejemplo. Vamos a cambiarnos al Excel. Y aquí está. Quiero ver. Perfecto. Ya, entonces, después que con nosotros colocamos las muestritas en el reómetro, empezó a hacer ensayo, un ensayo que puede durar 4 horas o más todavía, dependiendo de cómo uno lo haya configurado, eh, empieza a entregarnos resultados. Y esta es como la data cruda, no raw data. Y aquí tenemos las temperaturas, las frecuencias, en este caso están en hercios. Vimos la entrada estaba en radianes sobre segundo, entonces ahora está en hercios. Y lo que va midiendo son los módulos complejos y los ángulos de fase, ¿no? Y lo que va haciendo, va apretando
va haciendo una serie de ciclos y en función de esos ciclos va determinando cuánto es el módulo complejo y el ángulo de fase. Y aquí tenemos para 80 grados, para 70, para 50 y como ustedes verán, aquí solamente hemos cambiado el color para que se vea que aquí hubo el cambio del plato y llegamos hasta menos 40 grados. Ustedes ven la diferencia de los valores con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? A partir de esta información, ya que es datos que nos entrega directamente el equipo, podemos hacer muchos análisis. Ya, o sea, aquí se abre un mundo. Y ese mundo está que, por ejemplo, nosotros podemos obtener un gráfico que se llama los Black Diagrams, que es lo que hacen en relación en el ángulo de fase con el módulo complejo. Es un ensayo muy útil, o sea, es una forma de representación muy útil para poder ver qué tan bien se comportó el material, para poder ver cómo está, cuáles son las expectativas que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y eso nos va a permitir que nosotros estemos bastante claros, ¿no? Por ejemplo, a los 80 grados prácticamente el material se está comportando como un material viscoso. No hay una información clara. Y cuando ya estamos hablando a temperaturas muy bajas, nuestro ángulo de fase está muy cercano al cero, que ya se está comportando prácticamente como un material elástico, ¿ya? Otra de las cosas que también se puede sacar, que no es solamente la parte de las curvas maestras, sino que es un concepto muy importante que no nos vamos a meter en este caso por temas de tiempo, ¿ya? Pero está en lo que se conoce como los call plots. ¿Qué son los call plots? Justamente, a partir de la información que nosotros hemos obtenido del reómetro y a partir de tener un ángulo de fase, podemos determinar cuánto es nuestro módulo complejo de almacenamiento o nuestro módulo complejo de pérdida, ¿ya? Que esto, si nosotros lo transformamos, hay una parte imaginaria dentro de nuestro análisis y hay una parte real. Este call plot, ¿ya? Es muy útil cuando uno quiere posteriormente ajustar modelos viscoelásticos al comportamiento del material. Y eso, por ejemplo, aquí lo único que hemos hecho, por ejemplo, agarrar, vamos a ver que tengamos uno que se pueda ver. ¿Ves? A ver, bueno, ahí estamos teniendo, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer es, a partir de esto, que son los datos que directamente se están graficando, que son estos dos datos que son los que se grafican, a partir de esto, nosotros vamos a poder ajustar a un modelo. Y ese modelo, por ejemplo, puede ser lo voy a decir en inglés porque es más conocido, es un 2S2P1D model, que está relacionado con una configuración, ¿ya? De una serie de arreglos entre amortiguadores, resortes y otros elementos que nos van a permitir a nosotros poder ajustar el modelo y poder ajustarlo a una ecuación, ¿ya? Que nos va a permitir después poder ver cómo se va a comportar, o sea, cuánto va a ser eh, el módulo complejo que va a tener el material, pero ya ajustándolo a un modelo preestablecido, ¿ya? Esto es un mundo, es una parte muy interesante que los invito a las personas que puedan estar interesadas en averiguar sobre esto. Hay varios videos en YouTube, si les interesa, podríamos hacer un video específico sobre cómo ajustar esto, ¿no? Eh, es muy interesante, lo he utilizado en algún proyecto antes, me ha servido de mucho para después predecir el comportamiento hacia adelante. ¿Bien? Entonces, y ahora nos metemos a lo que es directamente nuestro análisis. Aquí, como ustedes ven, cuando nosotros tenemos los datos, ¿ya? Tenemos los datos aquí, lo que vamos viendo es que a las diferentes temperaturas con las que hemos medido, ¿ya? Vamos a poder tener una serie de curvas, una serie de datos que van a estar afectados, pero que no nos permite mirar eso adecuadamente dentro de un análisis. O sea, nosotros, si quisiéramos hacer un análisis adecuado de esto, tendríamos que estar mirando, entrando curva por curva, y no es algo muy útil, ¿no? Esto sería, por ejemplo, para lo que serían los módulos, el módulo complejo, y si lo vemos desde el otro lado, sería para lo que sería el ángulo. Pero lo que nosotros queremos es construir nuestras curvas maestras.
Y para eso vamos a utilizar la formulita que ya habíamos visto antes, que era el WLF, ¿ya? Que está orientado a una temperatura de referencia y dos factores de relación. Y este es el shift factor, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, la fórmula que vimos antes en el PPT está implementada aquí. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener una temperatura, vamos a tener nuestros coeficientes y vamos a ver a la temperatura de referencia que nosotros vayamos a. Eso se hace para todos, ¿ya? Todos están con la misma formulación. Entonces, cuando hacemos nosotros el análisis, yo ya lo hice, así que ya esto hay un proceso también para poder ajustarlo, no nos vamos a poner tanto en eso, pero lo que nosotros vamos a ir es colocando aquí nuestros datos. ¿Recuerdan de la fórmula? Nuestra temperatura de referencia era de 20 grados y nuestros factores C1 y C2, que los tengo por aquí, ya me lo he sacado, este es 14.83 y el otro es 130.54, nos van a permitir que se construya nuestra curva maestra. ¿Ya? Como ustedes ven aquí, tenemos nuestra curva maestra para el módulo complejo y nuestra curva, nuestro ángulo de fase, ¿ya? Y aquí están nuestras dos curvas. ¿Ya? Aquí está el módulo complejo, que es más o menos lo que vimos hace un rato. Está el módulo complejo y está el ángulo de fase. Módulo complejo, ángulo de fase. Esto después se puede ajustar, se puede analizar, se pueden desarrollar sus propias curvas, se puede hacer un montón de otras cosas, ¿no? El mismo modelo que nosotros hayamos ajustado anteriormente nos va a servir para poder construir estas curvas, ¿ya? Y eso nos sirve a nosotros mucho para poder evaluar efectos del envejecimiento, para poder evaluar modificación del asfalto, por ejemplo, modificación del asfalto. Lo que nosotros buscamos cuando se hace la modificación del asfalto es lograr que el módulo complejo suba, o sea, que aumente el módulo complejo. Pero lo que no queremos es que nuestro ángulo de fase también suba. Lo que buscamos es que el ángulo de fase baje, ¿ya? Entonces, bajo estos simples conceptos, todo lo que viene con respecto a la modificación del asfalto está contenido en eso, ¿ya? Lo que buscamos es que nuestros módulos complejos mejoren, nuestros ángulos de fase se mantengan o cuando menos bajen, ¿ya? Eh, Dicho esto, espero que este video les sirva. ¿Ya? Los que han llegado hasta aquí, esto no es algo muy común en la caracterización del asfalto, no está en todos los laboratorios de asfalto, se necesita un regómetro para poder hacer estos análisis. ¿Ya? Un regómetro no es algo que lo pueda conseguir cualquiera, se necesita tener un cierto know-how para poder hacerlo, ¿ya? Pero es muy útil. Y para cualquier obra de infraestructura, no es suficiente solamente con las caracterizaciones normales que se hacen con el asfalto, sino que un análisis como este que estamos presentando es prácticamente de rigor, ¿ya? Así que muchísimas gracias. Vuelvo a la presentación. Vuelvo a la presentación. Muchísimas gracias. Y como siempre, les agradecería mucho si es que pueden compartir el video, si es que pueden darle like y si me pueden comentar también para que puedan también tener tránsito el canal. Y para todos aquellos que en algún momento quieran invitarme a algo, ahí les dejo mi QR para que me puedan hacer algún depósito a mi PayPal y con eso podamos seguir motivándonos y podamos seguir haciendo este tipo de videos, que la idea, como ya lo dije al principio, es compartir experiencias y compartir conocimientos. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video.